Hay personas que se acostumbran a cargar con todo, tanto, que ya ni se preguntan si deberían hacerlo. Y el problema no es el cansancio, es que un día algo cambia, y ya no sabes si lo que sostenías, realmente dependía de ti. ¿Qué pasa cuando descubres que alguien ya no te necesita como antes, pero tú sigues actuando como si sí? Esta historia empieza con una oportunidad que parecía buena, pero también con una advertencia que no tenía sentido en ese momento. Y lo más extraño, es que esa advertencia no hablaba del futuro, hablaba de algo que Emilio nunca quiso mirar del todo. El ruido del camión alejándose por la calle todavía quedaba flotando en el aire cuando Emilio se inclinó para levantar otra bolsa. El cielo apenas empezaba a aclararse, ese momento en que la ciudad todavía no despierta del todo y todo parece suspendido. Era la hora que más le gustaba, o al menos, la que mejor sabía soportar. Había aprendido a moverse sin pensar demasiado. Tomar, cargar, lanzar. Una rutina que no le pedía explicaciones. A veces sentía que eso era lo único que le daba descanso, hacer algo que no implicara decidir, ni recordar, ni preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Mientras avanzaba por la vereda, notó una bolsa más pesada de lo normal. La levantó con un pequeño esfuerzo extra, sin quejarse. Nunca lo hacía. Ni siquiera cuando el cansancio le pesaba más que cualquier carga. Su compañero dijo algo al pasar, algo ligero, casi automático, pero Emilio solo respondió con una media sonrisa. No era falta de interés. Era costumbre. Había cosas que simplemente ya no sabía cómo compartir. El frío de la madrugada se le metía en las manos, pero no lo notaba tanto como ese otro cansancio más antiguo, ese que no tenía que ver con el cuerpo. Desde hacía años, había aprendido a seguir sin detenerse, como si hacerlo fuera suficiente para que todo encajara en algún momento. Cuando terminó el turno, el sol ya se asomaba entre los edificios. La ciudad empezaba a llenarse de ruido, de gente apurada, de vidas que parecían tener dirección. Emilio caminó de regreso con la misma calma con la que hacía todo. Sin prisa, pero sin pausa. Su casa quedaba en una zona donde las calles no siempre estaban bien iluminadas. Al entrar, el silencio lo recibió como siempre. No era un silencio incómodo, pero tampoco era descanso. Era más bien una pausa, como si el lugar estuviera esperando que algo pasara. Dejó sus cosas en el mismo sitio de siempre y revisó rápidamente lo que había que hacer. Había tareas pendientes, pequeñas responsabilidades que nadie más estaba cumpliendo. Nunca se preguntó en qué momento habían pasado a ser suyas. Simplemente un día empezó a hacerse cargo, y ya no dejó de hacerlo. A veces, mientras organizaba todo, pensaba en cómo había llegado hasta ahí. No como una gran pregunta, sino como una sensación que aparecía de repente. Una mezcla de costumbre y resignación. Había decisiones que nunca tomó realmente, solo las aceptó porque alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien había sido él. Se movía por la casa con la misma lógica que en el trabajo, resolver, ordenar, sostener. Pero ahí, en ese espacio cerrado, el cansancio se sentía distinto. Más denso. Más personal. No era solo lo que hacía, era lo que significaba. Había momentos en que se detenía unos segundos, sin razón aparente. Como si algo dentro de él quisiera decirle que no podía seguir así para siempre. Pero enseguida volvía a moverse. Siempre volvía. Porque detenerse implicaba pensar. Y pensar lo llevaba a un lugar donde no quería quedarse demasiado tiempo. El miedo no era evidente. No se mostraba como una emoción clara. Era más bien una idea persistente, si dejaba de hacerse cargo, todo podría desmoronarse.
Y no estaba seguro de poder cargar con eso también. Por eso seguía. Aunque eso significara dejar otras cosas en pausa. Aunque eso implicara que su propia vida quedara en segundo plano. Ese día, sin embargo, algo se sintió ligeramente distinto. No fue un cambio evidente. Nadie dijo nada, nada ocurrió de forma clara, pero había una especie de incomodidad sutil, como si algo se hubiera movido apenas fuera de lugar. Lo notó en pequeños detalles. En la forma en que el tiempo parecía avanzar más lento. En esa sensación de estar cumpliendo con todo, pero sin terminar de estar presente. Más tarde, mientras salía nuevamente, alguien le mencionó algo al pasar. No fue una conversación larga, ni especialmente importante en apariencia. Solo una idea, una posibilidad que no encajaba con su rutina. Un trabajo distinto. Una oportunidad. No era algo seguro todavía, ni inmediato. Pero era real. Y por un instante, Emilio no supo qué hacer con eso. Porque la idea no solo abría una puerta, también cerraba otras. Se quedó en silencio después de escucharlo, como si necesitara tiempo para procesarlo. No era emoción lo que sintió primero. Fue algo más complejo. Algo que se parecía a la inquietud. Porque si aceptaba, tendría que dejar de estar. Y si no lo hacía, seguiría exactamente igual. Mientras retomaba su camino, esa posibilidad no se fue. Se quedó ahí, como un peso nuevo, distinto a los que ya conocía. Y por primera vez en mucho tiempo, Emilio sintió que algo en su vida no dependía solo de resistir, sino de elegir. Y eso, sin saber por qué, le incomodó más que cualquier carga que hubiera llevado antes. Los días siguientes no volvieron a sentirse iguales, aunque por fuera todo siguiera ocurriendo con la misma precisión de siempre. Emilio seguía levantándose antes del amanecer, seguía recorriendo las mismas calles, haciendo los mismos movimientos, pero había algo que ya no encajaba del todo. Esa idea que había aparecido casi por casualidad, la posibilidad de un trabajo distinto, no se había ido. Al contrario, parecía haber encontrado un lugar incómodo dentro de él, como una piedra en el zapato que no podía ignorar. Al principio intentó restarle importancia. Se dijo que no era algo seguro, que probablemente no se concretaría, que no valía la pena pensar en ello. Pero esa forma de convencerse ya no le funcionaba como antes. Había algo en esa oportunidad que lo obligaba a mirarse de otra manera, como si por primera vez alguien hubiera puesto en duda el camino que había seguido sin cuestionar. El cambio implicaba salir de la ciudad, empezar en otro entorno, con mejores condiciones, menos desgaste físico, una vida distinta. Y aunque en otro momento esa idea le habría resultado imposible, ahora no podía evitar imaginarla, no como un sueño, sino como una posibilidad concreta. El problema era todo lo que quedaba atrás. Cada vez que pensaba en eso, su mente volvía al mismo lugar. A esa responsabilidad que no tenía nombre, pero que lo sostenía todo. A esa persona que, de alguna forma, dependía de él más de lo que nadie decía en voz alta. No era una obligación explícita, pero estaba ahí, marcando cada una de sus decisiones. Intentó convencerse de que podía manejar ambas cosas. Que podía aceptar la oportunidad sin abandonar lo que ya tenía. Que encontraría una forma de seguir cumpliendo, como siempre lo había hecho, pero en el fondo sabía que no era cierto. Esta vez no se trataba de reorganizar su tiempo o hacer un esfuerzo extra. Era elegir. Y elegir implicaba dejar algo fuera. Esa idea empezó a tensar todo a su alrededor. En casa, los pequeños detalles comenzaron a volverse más evidentes. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora parecían señalarlo directamente. La forma en que todo giraba en torno a él, sin que nadie lo pidiera. La manera en que su presencia sostenía un equilibrio frágil que, sin él,
podría desordenarse. Pero lo que más le incomodaba no era eso. Era la otra persona. Había algo distinto en ella. No era un cambio brusco, ni algo que pudiera señalar con claridad. Era más bien una sensación. Una forma diferente de moverse, de mirar, de estar. Como si hubiera empezado a habitar su propio espacio de otra manera. Al principio, Emilio pensó que era su imaginación. Que estaba proyectando su propio conflicto en todo lo demás. Pero con el paso de los días, esa percepción no desapareció. Había momentos en que sentía que ya no lo necesitaban de la misma forma. Y esa idea, en lugar de aliviarlo, le generaba una inquietud difícil de explicar. Porque si eso era cierto, entonces ¿qué había estado sosteniendo todo ese tiempo? Una tarde, mientras terminaba su jornada en una zona más alejada de lo habitual, ocurrió algo que no supo cómo encajar. No fue un gran evento, ni algo que llamara la atención de los demás. Fue más bien un encuentro breve, casi incidental. Alguien que lo reconoció, que se acercó lo suficiente como para decirle algo en voz baja antes de seguir su camino. Las palabras fueron simples. Pero el tono no. Había una intención detrás, una carga que no lograba descifrar. No era una advertencia directa, ni una amenaza. Pero tampoco era algo casual. Era como si esa persona supiera algo que él no, o que había decidido no ver. Emilio se quedó unos segundos en silencio después de ese momento, con una sensación incómoda instalada en el pecho. Intentó restarle importancia, como hacía con todo lo que no entendía. Pero esta vez no fue tan fácil. Porque no era solo lo que se había dicho. Era como lo había hecho sentir. Durante el resto del día, esa sensación lo acompañó sin que pudiera sacársela de encima. Como si algo hubiera sido removido, aunque no supiera exactamente qué. Volvió a su rutina, terminó su turno, regresó a casa, pero ya no estaba del todo presente. Esa noche, mientras revisaba lo de siempre, notó algo más. Un pequeño cambio. Una ausencia sutil. Una forma distinta de estar del otro lado. No era algo que pudiera explicar con palabras, pero lo sintió con claridad. Y por primera vez, no supo cómo reaccionar. Porque si antes su miedo era fallar, ahora empezaba a aparecer otro. El de no ser necesario. Y entre esa oportunidad que seguía creciendo en su mente, la advertencia que no lograba entender y esos cambios que ya no podía ignorar, Emilio empezó a darse cuenta de algo que no había considerado antes. Tal vez no era solo su vida la que estaba a punto de cambiar. Tal vez todo lo que creía estable, ya lo estaba haciendo. Y esta vez, seguir como siempre ya no parecía una opción real. Los días siguieron avanzando, pero para Emilio dejaron de sentirse lineales. Había momentos en que todo parecía estar en su lugar, como si nada hubiera cambiado realmente, y otros en los que la incomodidad volvía sin aviso, más intensa, más difícil de ignorar. No era algo que viniera de afuera con claridad. Era más bien una sensación que se filtraba en todo lo que hacía, como si algo en su forma de ver las cosas se hubiera desajustado. En el trabajo, empezó a distraerse sin darse cuenta. Sus manos seguían haciendo lo de siempre, con la misma precisión, pero su mente ya no estaba ahí. A veces se quedaba unos segundos más de lo necesario mirando algún punto sin importancia, como si esperara que algo encajara por sí solo. Otras veces terminaba antes de darse cuenta de lo que había hecho, como si su cuerpo hubiera seguido solo. La advertencia seguía presente, aunque no pudiera repetirla con exactitud. No eran solo palabras. Era la forma en que había sido dicha. Esa certeza extraña de que había algo que él no estaba viendo. Y cuanto más intentaba entenderla, más se le escapaba. Intentó darle un sentido lógico. Pensó que quizá tenía que ver con la oportunidad que le habían mencionado, con ese cambio que todavía no decidía aceptar.
Tal vez alguien sabía algo sobre eso. Tal vez se trataba de un aviso para que no se equivocara. Pero ninguna de esas ideas terminaba de calzar del todo. Porque en el fondo, la incomodidad no venía de ahí. Venía de algo más cercano. En casa, los cambios ya no podían pasar desapercibidos. No eran grandes transformaciones, pero se repetían lo suficiente como para volverse imposibles de ignorar. Había momentos en que la otra persona parecía más distante, pero no de una forma evidente. Era una distancia sutil, como si hubiera empezado a construir un espacio propio sin necesidad de decirlo. Al principio, Emilio interpretó eso como una señal de que algo estaba mal. Pensó que quizá había hecho algo que no había notado, que había fallado en alguna de esas pequeñas cosas que sostenían todo. Esa idea lo llevó a intentar hacer más, a estar más presente, a cubrir incluso aquello que antes no le correspondía. Pero esa reacción no produjo el efecto que esperaba. Al contrario, cuanto más intentaba acercarse, más evidente se volvía esa sensación de separación. Eso lo desconcertó. Porque siempre había funcionado al revés. Siempre que algo se desordenaba, él lo arreglaba haciendo más. Dando más. Sosteniendo más. Era la única forma que conocía de mantener el equilibrio. Pero ahora, parecía no ser suficiente. Esa contradicción empezó a desgastarlo por dentro. En los trayectos entre el trabajo y la casa, su mente no encontraba descanso. Caminaba por calles que conocía de memoria, pero sin realmente verlas. Todo se mezclaba en pensamientos que no terminaban de cerrarse. La oportunidad, la advertencia, los cambios, nada encajaba del todo, pero todo estaba conectado de alguna forma que todavía no lograba entender. Fue en uno de esos trayectos donde un recuerdo apareció sin que lo buscara. No como una escena completa, sino como una sensación que se le instaló en el cuerpo. La misma que había sentido años atrás, cuando todo había empezado a cambiar por primera vez en su vida. Ese momento en el que tuvo que hacerse cargo, sin tiempo para procesar, sin espacio para elegir. Recordó lo rápido que todo se había vuelto responsabilidad. Como había dejado de pensar en sí mismo casi sin darse cuenta. Y lo natural que le había parecido en ese momento. Como si no hubiera otra opción. Ese recuerdo no le trajo claridad. Le trajo incomodidad. Porque por primera vez, empezó a preguntarse si había algo en esa decisión que nunca cuestionó. Si había asumido más de lo que realmente le correspondía. Si había confundido sostener con quedarse. Esa idea apareció y desapareció rápido, como si su mente no estuviera lista para sostenerla demasiado tiempo. Pero dejó algo. Una grieta. A partir de ahí, todo empezó a sentirse un poco más inestable. En casa, ya no podía ignorar que la otra persona estaba cambiando. No hacia algo negativo, sino hacia algo propio. Como si estuviera encontrando una forma distinta de moverse, de decidir, de estar. Y eso, en lugar de darle tranquilidad, lo llenaba de una incertidumbre difícil de explicar. Porque si eso era crecimiento, entonces su presencia ya no tenía el mismo lugar. Y si no lo tenía, entonces todo lo que había construido alrededor de eso empezaba a perder sentido. Esa idea lo enfrentaba a algo que no sabía cómo manejar. No era solo miedo a perder algo. Era miedo a no saber quién era sin eso. En los días siguientes, intentó volver a lo de siempre con más fuerza. Aferrarse a la rutina, a los gestos conocidos, a las pequeñas acciones que antes le daban seguridad. Pero ahora esas mismas cosas se sentían distintas. Como si estuviera repitiendo algo que ya no funcionaba de la misma manera. La oportunidad seguía ahí, esperando una respuesta. La advertencia seguía resonando, sin explicación clara. Y los cambios seguían avanzando, aunque él no quisiera mirarlos de frente. Poco a poco, Emilio empezó a darse cuenta de algo que no podía seguir ignorando.
Tal vez el problema no era lo que estaba pasando afuera. Tal vez era la forma en que él había entendido todo hasta ahora. Pero aceptar eso implicaba cuestionar demasiado. Y todavía no estaba listo. Así que siguió como siempre, aunque por dentro ya no era el mismo. Y esa diferencia, silenciosa pero constante, empezó a pesar más que cualquier carga que hubiera llevado antes. Esa sensación acumulada terminó por volverse insostenible. Ya no era algo que Emilio pudiera dejar pasar con el paso de los días ni ocultar detrás de su rutina. Había una presión constante, una especie de urgencia silenciosa que lo empujaba a hacer algo que llevaba tiempo evitando. Esa tarde, al regresar a casa, no siguió el orden habitual. No dejó sus cosas con calma ni se detuvo a revisar lo pendiente. Entró con una determinación distinta, como si hubiera llegado al límite de lo que podía sostener sin respuestas. El ambiente se sentía diferente, no por algo evidente, sino por esa misma incomodidad que había ido creciendo en los últimos días, ahora más presente, más clara. Era como si todo lo que había estado evitando mirar estuviera concentrado en ese momento. Se detuvo unos segundos antes de avanzar, intentando ordenar lo que iba a hacer. No tenía un plan claro, solo una necesidad, entender. Porque ya no podía seguir interpretando desde la duda. Buscó a la otra persona con la mirada, encontrándola en un espacio que antes compartían de otra manera. Había algo en la escena que lo descolocó incluso antes de que pudiera procesarlo. No era una imagen extraña, pero sí distinta. Como si el lugar ya no tuviera la misma dinámica de siempre. Se acercó, con esa mezcla de tensión y expectativa que había estado acumulando. Durante días había construido una idea en su mente. Había imaginado escenarios, posibles explicaciones, incluso enfrentamientos. Pensó que encontraría resistencia, o distancia, o algo que confirmara lo que temía. Pero lo que encontró no encajaba con nada de eso. No había rechazo. No había ruptura. Había algo más difícil de entender. La otra persona estaba bien, no en el sentido de que todo estuviera resuelto, sino en una forma distinta de estar. Más autónoma. Más presente en sí misma. Como si hubiera dado pasos que Emilio no había visto, o que no había querido ver. Ese descubrimiento no le dio alivio inmediato. Le generó desconcierto. Porque durante todo ese tiempo había asumido que su presencia era indispensable. Que su forma de cuidar, de sostener, de anticiparse a todo, era lo que mantenía ese equilibrio. Pero ahora, frente a esa realidad, esa idea empezaba a perder fuerza. Y no sabía qué hacer con eso. Intentó encontrar señales de que algo seguía dependiendo de él de la misma manera. Algún gesto, alguna necesidad, algo que confirmara que su lugar seguía intacto. Pero no encontró nada claro. Lo que sí encontró fue otra cosa. Una distancia que no era rechazo, sino crecimiento. Y eso lo desarmó más que cualquier conflicto. Porque entonces la pregunta cambió. Ya no era qué estaba pasando con el otro. Era qué había estado haciendo él todo este tiempo. Esa comprensión llegó de forma lenta, pero inevitable, no como una revelación abrupta, sino como una serie de piezas que empezaban a encajar de otra manera. Su forma de cuidar, que siempre había sentido como necesaria, también había sido una forma de controlar lo que no quería perder. Había sostenido desde el miedo. Desde la idea de que si soltaba, todo se rompería. Pero en ese momento, frente a esa realidad, tuvo que enfrentar algo incómodo. Tal vez no todo dependía de él. Tal vez nunca dependió tanto como creyó. Y en ese proceso de sostener sin cuestionar, también había ocupado un lugar que no dejaba espacio al otro para moverse por sí mismo. Esa idea lo atravesó con una mezcla de culpa y claridad. No era que hubiera hecho algo mal de forma evidente. No había intención de dañar.
Pero eso no quitaba que su forma de estar también había tenido consecuencias. Había confundido presencia con necesidad. Había confundido cuidado con permanencia obligatoria. Y ahora, el tiempo había hecho lo suyo. La persona que tenía enfrente no era la misma de antes. No porque algo se hubiera roto, sino porque había cambiado. Había crecido. Y ese cambio no había esperado a que Emilio estuviera listo para verlo. En ese instante, todo lo que había interpretado en los últimos días empezó a reacomodarse. La advertencia, los pequeños cambios, la distancia, nada de eso apuntaba a una pérdida como él había imaginado. Apuntaba a algo más profundo. A una transición que él no había querido aceptar. El impacto emocional fue inmediato. No hubo enojo, ni reacción impulsiva. Hubo silencio. Un silencio cargado de todo lo que no había entendido antes. Por un momento, sintió el impulso de aferrarse otra vez. De reafirmar su lugar, de volver a lo conocido, de recuperar ese rol que le daba sentido. Pero esa opción ya no se sentía igual. Porque ahora sabía algo que antes no. Que seguir sosteniendo de la misma manera no era lo que la situación necesitaba. Y entonces apareció la verdadera decisión. No la del trabajo. No la del cambio externo. Sino la de cómo iba a relacionarse con todo eso que siempre había considerado suyo. Podía quedarse en la culpa, en la idea de haber hecho todo mal, en la necesidad de reparar desde el mismo lugar que lo había llevado hasta ahí. O podía aceptar lo que estaba viendo, aunque le incomodara. Aceptar que el otro ya no necesitaba lo mismo. Aceptar que su forma de cuidar tenía que cambiar. Aceptar que soltar no era abandonar. Esa posibilidad no le dio paz inmediata. Pero abrió algo. Algo que hasta ese momento no había estado dispuesto a mirar. Y en medio de ese silencio, Emilio entendió que lo que estaba a punto de hacer no tenía que ver con perder, sino con dejar de sostener desde el miedo. Aunque todavía no supiera exactamente cómo hacerlo. Los días siguientes no trajeron una solución inmediata, ni un cambio visible que resolviera todo de golpe. Pero sí trajeron algo distinto. Un silencio menos pesado. Una forma más consciente de moverse dentro de su propia vida. Emilio volvió a su rutina, pero ya no era exactamente la misma. Seguía levantándose temprano, recorriendo calles, cumpliendo con lo que le correspondía. Sin embargo, había una diferencia que no se veía desde afuera, pero que él sentía en cada decisión pequeña. Ya no estaba haciendo todo desde el mismo lugar. Al principio fue incómodo. Había momentos en los que su impulso automático lo llevaba a intervenir, a anticiparse, a sostener más de lo necesario. Era casi un reflejo. Pero ahora, justo antes de hacerlo, aparecía una pausa. Un espacio breve donde se preguntaba si realmente era necesario, o si simplemente estaba repitiendo lo que siempre había hecho. No siempre lograba detenerse. Pero cada vez que lo hacía, algo cambiaba. En casa, el ambiente también empezó a sentirse distinto. No porque todo fuera perfecto, ni porque no hubiera tensiones, sino porque ya no estaba intentando controlar cada detalle. Había empezado, poco a poco, a permitir que las cosas ocurrieran sin intervenir de inmediato. Y eso generó algo inesperado. Espacio. Un espacio que antes no existía. La otra persona empezó a moverse con más naturalidad, sin esa sensación de estar sostenida constantemente. No hubo grandes conversaciones ni momentos dramáticos. Solo pequeños cambios que, con el tiempo, se volvieron evidentes. Al principio, Emilio no sabía cómo ubicarse en ese nuevo lugar. Había días en que sentía que estaba haciendo menos de lo que debía. Que estaba fallando por no actuar como siempre. Esa culpa no desapareció de un momento a otro. Seguía apareciendo, recordándole todo lo que había construido durante años.
Pero ahora también aparecía otra cosa. Una comprensión más tranquila. No todo dependía de él. Y eso no significaba abandono. Significaba confianza. Esa idea le tomó tiempo. No fue una decisión única, sino muchas pequeñas decisiones repetidas. Elegir no intervenir cuando no era necesario. Elegir escuchar sin adelantarse. Elegir estar sin sostener todo el peso. Y en ese proceso, empezó a notar algo que no había visto antes, que su valor no estaba solo en lo que hacía por otros, sino también en cómo estaba. Esa diferencia, aunque sutil, cambió su forma de mirarse. La oportunidad que había aparecido seguía ahí. Ya no como una amenaza, sino como una posibilidad real. Ya no la veía solo como algo que le quitaría lo que tenía, sino como un paso que podía dar sin que todo se rompiera. No tomó la decisión de inmediato. Pero por primera vez, no la descartó por miedo. La consideró desde otro lugar. Desde alguien que ya no estaba tratando de sostenerlo todo solo. El perdón, en cambio, no llegó como un momento claro. No hubo palabras ni gestos evidentes que lo marcaran. Fue más bien un proceso silencioso. Una forma distinta de recordar, de entender lo que había pasado, de aceptar que no todo había sido como él pensaba. Se perdonó por no haber sabido hacerlo de otra manera. Y también soltó la idea de que debía haberlo hecho perfecto. Ese cambio no borró el pasado. Pero dejó de cargarlo de la misma forma. Con el tiempo, empezó a notar algo más. Que en medio de todo ese proceso, nunca había estado completamente solo. Había algo, o alguien, que había estado presente incluso cuando él no lo veía con claridad. No como una solución inmediata, ni como una respuesta evidente, sino como una compañía constante en medio de su confusión. Una presencia que no le quitó el peso de inmediato, pero sí le enseñó a no cargarlo de la misma manera. Y tal vez por eso, cuando finalmente dejó de aferrarse, no sintió que estaba perdiendo algo. Sintió que estaba dejando espacio para algo más verdadero. Porque a veces, aprender a amar no es sostenerlo todo, sino confiar en que incluso cuando soltamos, no estamos cayendo, estamos siendo sostenidos. A veces no se trata de hacer más, sino de aprender a soltar a tiempo. Y eso, cuesta más de lo que parece. Me quedo pensando en algo, ¿hay algo en tu vida que sigues cargando, aunque ya no te toque? Si esta historia conectó contigo, te dejo otra por aquí, quizá también tenga algo que decirte. Nos vemos en la próxima historia.